Vamos a comenzar con el sermón del día de hoy, un día muy importante para nuestra fe, domingo de resurrección, domingo, primer día de la semana judía, y hoy dentro del cuerpo del sermón, hermanos, vamos a entender algo muy importante de por qué, si usted en algún momento se ha preguntado, bueno, si el día del Señor era el sábado, el día de descanso, ¿por qué ahora nosotros nos congregamos en domingo y por qué ahora hay una celebración los domingos? En el cuerpo del sermón usted lo va a poder apreciar. Vamos a estar utilizando la traducción Reina Valera y bueno, voy a tratar de ser lo más claro posible porque traigo mucha información para ustedes. El título de este sermón lleva por nombre Domingo de Evidencia. Domingo de Evidencia. Hermano, hermana, acostúmbrense por favor a vivir sus vidas por la evidencia. Vas a ser muy feliz si vives por la evidencia que te da señales de que vas por el camino correcto. Hay evidencias vastas, muchas, de que estás siguiendo al Dios correcto, al Dios de la Biblia, porque la Biblia sola es muy criticada, es muy juzgada por las personas que dicen, ¿y cómo le voy a creer a un libro que fue escrito por hombres como tú? Ya saben esa, ¿verdad? Ya la sabemos. Bueno, entonces tú necesitas evidencias de que si bien es cierto este libro fue escrito por hombres como tú y como yo, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y a un no creyente le puede ayudar mucho saber que hay otras fuentes históricas, hombres cultos, porque quienes refutan esto son profesionistas, hombres universitarios, hombres que tienen un alto conocimiento en sus materias. Bueno, si es un hombre o una persona objetiva, va a poder entender que otros hombres en esa época en que sucedieron los hechos constataron que esto sucedió y que no está en la Biblia porque no fueron hombres de Dios, fueron historiadores. Y ahí lo dice. Como la historia del pueblo judío la encuentras en muchas estelas egipcias, persas, como el Código de Hammurabi. Ahí está el pueblo de Dios representado. Así que cuando usted le pregunta a una persona de fuera de la iglesia si tiene fe o si cree en Dios, ¿cuál es la respuesta comúnmente de las personas? Exacto. La mayoría de las personas, aunque traigan sus collares de santería, en algún momento creen en Dios. Y primero Dios, si vendes droga, yo lo he visto aquí. Y primero Dios, voy a salir, porque son secuestradores y van a salir a perfeccionar su secuestro. O sea, y primero Dios, o sea, no es que ya nomás con decir que crees en Dios, verdaderamente creas, porque la mayoría de las personas dicen que sí creen en Dios. Y entonces eso, hermanos, viene a responder a aquella pregunta, a que todas las personas creen cuando se trata de Dios, y más cuando hay una necesidad. Algunas personas creen cosas que son verdaderas, pero también hay personas que creen cosas que son falsas. Como usted y yo cuando estábamos en el mundo y que creíamos en un Dios que solamente era para hacer milagros. Creíamos que era un Dios que nos servía para buscarlo en el momento de la adversidad. Bueno, tenemos ejemplos de personas como usted y como yo que somos considerados, acuérdese, usted es cristiano, evangélico, pero a muchos se les olvida. Un día me llevé una muy, muy desagradable sorpresa en una clase de teología de tercer año de la licenciatura en teología sistemática, donde yo le pregunté a los alumnos, más de 30, 40 alumnos, y solamente de esta pregunta 2 personas levantaron la mano.
¿Quién de ustedes aquí es protestante? Solo 2 levantaron la mano. Tú eres protestante. Sí, usted es protestante. Porque usted protesta en contra de la mentira, en contra de la falsedad, en contra de lo que no es cierto. Entonces, además de ser protestante, usted es teísta. ¿Qué? Teísta. ¿Qué quiere decir que soy teísta, pastor? Que usted cree en un solo Dios. Que cree, usted no cree en diferentes dioses. Usted, como yo, creemos en la existencia de un Dios personal. ¿Estamos de acuerdo? Esa es tu fe. ¿Ok? Esa es mi fe. Tu fe es en un solo Dios, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿qué tenemos en un ateo? ¿Qué hay en un ateo? El ateo también tiene fe. Tiene fe en que Dios no existe. El ateo no cree en la existencia de 1 o 2 dioses. Entonces, esa es su fe. ¿Qué me dices de un agnóstico? La fe del agnóstico es que cree, o sea, tiene fe. ¿En qué? En lo que cree. Y que cree que no sabe si hay un Dios o no hay Dios. Esa es su fe. Entonces, francamente, todas las personas en el mundo creen algo cuando se trata de Dios. O creen que existe, o no creen que existe, o creen en otro Dios, o creen en otros muchos dioses, como son en la India, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, todas las personas, pues son personas, al final, ¿sabes de qué? De fe. Todos tienen fe. Pero usted y yo tenemos fe en el Dios de la Biblia. Y que hemos confirmado que es el Dios verdadero porque nos ha traído paz. No nos ha traído muchas veces salud, no nos ha traído muchas veces prosperidad. Porque eso no ofrece Dios, este Dios no ofrece eso. Que bueno, lo da por añadidura, sí, pero no es primordial lo que está ofreciendo Dios. Así que lo que determina al final de cuentas una fe sólida y sana es la palabra con la que empezamos este sermón. La evidencia. La evidencia es lo que realmente determina si una fe es verídica, si una fe es racional y si una fe es lógica. Porque un ateo no puede defender esa fe lógicamente porque hay muchas evidencias de que Cristo nació. Nadie en este mundo puede negar nadie puede negar el nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí podría decir, los historiadores hicieron la mala obra, en un sentido desviándome tantito. ¿Para qué? Para afirmar que Cristo sí nació, que sí vinieron esos magos del oriente, y que está lleno de profecía, hermanos, incluso los regalos. ¿Te acuerdas que dice la Biblia, que dice que trajeron esos magos del oriente? ¿Qué trajeron? Oro, mirra y ¿qué? Ok, oro porque era un rey. Pero ¿qué hay de la mirra y del incienso? ¿Qué era la mirra? Era una especie. ¿Y sabes dónde se usaba la mirra? ¿Sabes qué llevaron los magos del oriente a ese niño que nació en ese pesebre? Lo que se iba a utilizar para su sepultura. La mirra y el incienso. Eso no le gusta luego a la gente escuchar. Pues si no les gusta escuchar luego que les digo que el rostro de Cristo no es como te lo ponen en las estampitas o como sale en The Chosen, no les gusta. Defienden, no, mi Cristo era guapo, hermoso. Pues entonces, ¿qué? Bórrale el capítulo completo a Isaías 53. Está la evidencia, hermanos, de que la profecía se está cumpliendo. Si tenemos entonces, volvamos al teísmo, al ateísmo y al agnosticismo. Tenemos entonces 3 sistemas de creencias sobre Dios. Bueno, pues los 3 no pueden ser correctos.
Uno de ellos, o dos, o los tres podrían ser incorrectos. Tú podrías estar mal creyendo en este Dios de la Biblia. Yo podría ser un farsante aquí delante de ti. Pero eso no puede ser. ¿Por qué? Porque hay evidencia de que lo que yo estoy predicando es cierto porque sucedió. Les pongo un ejemplo práctico. Ustedes y yo vivimos el terremoto del 85, ¿sí o no? ¿Verdad? Ok. Dentro de 3,000 años, dentro de 2024 años, va a venir uno que va a decir, no es cierto, no existió el terremoto del 85. ¿Qué, estás loco o qué? No existió, es una farsa que ustedes hacen para seguir celebrando el 19 de septiembre del 85. Pero hermano, si después en el 17 volvió a temblar el 19, ¿no es cierto? ¿Cómo le podemos decir a ese hombre, que podríamos decir tonto, ojo, que sí tembló? La evidencia. Se quemaron todas las fotos, ya no hay restos de las ruinas de los terremotos, pero ¿qué hay? Testimonios, hay escritos de que verdaderamente se cayó el Hotel Regis. No, nunca existió el Hotel Regis. Jesús no era el Hijo de Dios, Jesús no resucitó. Pero si yo, Héctor Brum, vi el Hotel Regis caído. Así tenemos a los historiadores que presenciaron los hechos de la crucifixión de Jesucristo. ¿Y lo sigues negando? Entonces, esta evidencia de la muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo basta, pero la gente no la quiere ver. Y el hecho de que Jesucristo fuera una persona real que vivió en esta tierra es algo que ninguna persona cuerda, racional, con conocimientos, objetiva, puede negar. ¿Quién niega que realmente Jesús existió? Número uno, quien no conoce la Biblia. Número dos, quien no tiene fe. Y número tres, quien es un ignorante. Porque la historia dice que Jesús sí vivió. Con eso basta. Eso es una evidencia, hermano. Nadie puede negarlo. Entonces, tanto los escritos bíblicos como lo que tenemos nosotros, como los escritores seculares, incluso en las religiones falsas, reconocen que Jesucristo fue una persona real que vivió en la tierra y que fue parte de una historia real. O sea, tenemos a los tataranietos del hermano, a los tataranietos del hermano, a mis bisnietos que ya van a estar viejitos o que van a estar diciendo, no, sí, a mí mi papá me comentó, a mí mi tatarabuelo, mi bisabuelo me platicó que estaba en la secundaria cuando se sintió el terremoto del 85. Sí tembló. Y no nada más va a ser uno, va a ser la familia del hermano, de la hermana. No, espérame, ¿cómo que no tembló? Si ahí se murió mi hermana Susana en el edificio Juárez. Así tenemos aquí. ¿Cómo que no lo mataron? Si todos lo vieron. Si Cleofas iba caminando rumbo a Emaús con otro de los discípulos y se les apareció un joven que hasta después supieron que era Cristo. ¿Cómo no? Si todos lo supieron. ¿Cómo que no resucitó a Lázaro? Si nosotros éramos vecinos de ahí, de la unidad. Pero ¿cómo sé que hay un edificio enorme? No, antes no era eso. Están las evidencias de nuestra fe. Esto teológicamente se llama apologética. Es la defensa de tu fe. No para estar peleando con la gente, sino que sencillamente con esto evidencias que la persona, número uno, no tiene fe. Número dos, no conoce la palabra. Y número tres, es un total ignorante.
por eso usted, como fiel protestante, tiene que conocer de todas las materias. Y por eso aquí se les predica el Evangelio. Tenemos dos historiadores, hermanos, seculares. Vamos a hablar de ellos y vamos a hablar de las evidencias que ellos anotaron. El primero es Josefo. Estos historiadores, mira, investigaron, así como que, a ver, vamos a seguir el linaje de la familia del hermano para ver esto que nos está diciendo, porque el Hotel Regis, sí, ahí había un mural, al parecer de Diego Rivera, a ver, vamos a ver, eso hizo Josefo. Josefo era un historiador judío, y Josefo como judío tenía familia que conocía lo que había sucedido. Pues imagínate, o sea, ellos no empezaban a escribir como ahora que los muchachos hasta que tienen 25, 30 años ya empiezan a trabajar, si bien luego nos va. No, aquí ya un muchacho desde los 12 años era un muchacho instruido en las letras. Entonces yo creo que Josefo a partir de los 13, 15 años ya era un historiador. Oye, a ver, si nació en el año 37, a los 20 años, pues era el año 57, ni siquiera había caído todavía el templo. Él pudo ver el templo. Y tenemos los escritos de Josefo, donde él narra la caída y la destrucción del templo en el año 70. Es maravilloso. El segundo historiador, tenemos a Tácito, historiador romano. Él nació en el año 56 y vivió hasta el año 120 después de Cristo. O sea que él vio el caminar, el peregrinar de los discípulos, de los apóstoles, de todo lo que fue dando, y eso se concatena, se engrana con todo lo que tienes en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Pentecostés, la muerte de Juan. Gracias a estos historiadores sabemos datos de cómo los discípulos y los apóstoles murieron, que a uno lo crucificaron en una cruz en forma de X, que a otro lo crucificaron de cabeza. Todo eso no está en la Biblia, ¿no? Pero los historiadores lo narraron, y es a ellos a los que les debemos la evidencia. Y cuando usted lee esos escritos históricos, claro, no son bíblicos, estos dos historiadores escriben cosas muy específicas y que nos han de servir en este domingo tan importante para nuestra fe, porque escriben acerca de Jesucristo. Y tanto Josefo como Tácito escriben, hermanos, que Jesucristo sí existió como hombre, que fue un hombre de carne y hueso. De hecho, cuando se apareció a los discípulos después de la resurrección, hermanos, le ofrecieron pescado y le ofrecieron un panal de miel. Y ellos documentan que Jesús comió pescado. Ahí tienes la evidencia de que sí resucitó en cuerpo, no en espíritu, porque la misma Escritura nos dice que los espíritus no tienen cuerpo material. Jesús comió de ese pescado. Se sabía que Tácito no se andaba por las ramas, no era ningún improvisado. Tácito siempre reconfirmaba sus fuentes, y Tácito nunca habló de una persona que no existiera, siempre habló de personas que sí se haya probado con la evidencia de 2 o más testigos que habían vivido. No habló nunca en fábulas ni en sentido figurado, no, él se aseguró de la existencia. Y especialmente a Tácito le debemos muchos escritos sobre muchos, por él sabemos datos de la crucifixión romana, porque él era especialista en escribir sobre ese martirio que inventaron los judíos, Tácito. Pues entonces él supo de que habían crucificado a uno que fue Jesús. Y otra evidencia para nuestra fe es que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe es, ¿qué dice la Escritura? Vana. No sirve nuestra fe. Porque a cualquiera lo podrían haber crucificado. Cualquiera podría haber dicho yo soy. Pero a ver, resucita al tercer día. Pero no resucitó. Pues José, un poblador de Arimatea, ofrendó una tumba que él mismo escarbó en una roca.
José con otras personas y las mujeres que estaban viendo, y eso lo documentan estos dos escritores, cerraron y corrieron la roca y la sellaron. Se encargaron de ver que estaba muerto, como ahorita lo vamos a ver con muchas evidencias que traigo para ustedes. Josefo escribió que el nombre personal de Jesucristo era Jesús, que se le llamaba Jesús. Y tanto Josefo como Tácito escriben que Jesucristo fue llamado Cristos en griego, así lo anotan. Este hombre era llamado Cristos, que significa ungido o Mesías. Y los romanos lo llamaban Christus, con CH, Christus. Josefo escribió que Jesús tenía, esto es maravilloso, porque esta escritura no la tienen los católicos. Hay que revelárselas a los católicos. ¿Ya ves por qué tú eres un protestante? Mateo 13, 55. A ver, ¿qué dice ahí? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Quién era el carpintero? Pues José, ¿verdad? ¿No? Y luego, ¿no se llama su madre María? ¿Cuál María? Pues la Virgen María, ¿verdad? ¿Y no es su madre que era María? ¿Y quién? Sus hermanos. Porque María no se quedó virgen inmaculada, como dicen allá enfrente. Y sus hermanos se llamaban Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Jacobo, lo tienes en tu Biblia. Santiago, que no era Santiago, era Tiago. ¿Y por qué quedó como Santiago? Por los usos y costumbres. Era Tiago, nada más. Como Juan, como Mateo, como Marcos, como Lucas. Pero ¿cómo tenemos los evangelios? ¿De quién? De San Lucas, San Marcos. Tenemos la epístola de Jacobo, el hermano de Cristo, Santiago. Y eso lo encuentras, el nombre de Tiago, en lecturas antiguas. Una de ellas, la Biblia del Oso. Ahí encuentras que el libro de Santiago no es el libro de Santiago, es el libro de Tiago. Tuvo hermanos, tuvo hermanas. Judas, no Iscariote, Tadeo. No es el primo de Jesús al que le reza la estampita de Judas, el protector de los casos difíciles. No es. Es Judas, el hermano de sangre de Jesús, medio hermano. Josefo escribió que los líderes judíos no le eran favorables a Jesucristo. No nada más la Biblia dice que no lo querían. Ellos también escriben que Jesucristo fue ejecutado. Así que aquí están estos dos principales historiadores seculares de la época de nuestro Señor Jesucristo, que cuando ocurrieron los eventos testifican claramente sobre la persona real, viva, que se llamó Jesucristo y que vivió y murió. Y después resucitó. Entonces cualquier persona racional, objetiva, cuando lee esta información, hermano, solo un necio, solo un incapaz, dice el Código Civil, o sea, solo un tonto. Estoy hablando en términos legales, jurídicos, para que no se ofenda a alguien que no lo reconoce. Es usted un incapaz, porque la historia le está diciendo que Jesús sí vivió, y que Jesús murió, y que Jesús resucitó, porque la evidencia así lo demuestra. Josefo escribió una cosa más muy importante, y por eso la dejé al final: que Jesucristo resucitó al tercer día, tal como la Biblia nos lo dice primordialmente desde la profecía. Entonces, hoy celebramos ese día, el domingo de resurrección. Entonces, ¿qué queremos decir exactamente con la resurrección de Jesucristo? Pues lo que queremos decir es que este es un día dedicado a recordar que Jesucristo fue una persona, que fue real, que tenía un cuerpo, que vivió, que estuvo en esta tierra y que
mientras que estuvo en esta tierra, predicó, hizo milagros, que después fue crucificado y que muerto, que realmente estuvo muerto y que después resucitó. Eso es lo que tenemos que entender. Es sencillo, ¿no lo cree? Es fácil. Pero mucha gente no lo quiere entender. ¿Por qué? Porque hay dureza en el corazón. Que realmente volvió a la vida ese hombre que murió después de haber estado realmente muerto, y que era la misma persona, que tenía las mismas características corporales que tenía cuando fue enterrado. Era el mismo, porque así lo narra Lucas en el capítulo 24, versículo 39, y muestra y le ven las marcas a Tomasito. ¿Cómo le fue? A ver, Tomasito, no, a ver, métele la mano, ¿no crees? ¿No? Y tenemos aquí que dice, mirad, o sea, ¿qué es mirad? No es una palabra vieja, es, como digo yo, es ira, del verbo irar. Fíjate, mira, mis manos y mis pies, que yo mismo soy, o sea, soy yo el que se fue. Pálpale, mira, tócale y ve, porque un espíritu, o sea, no soy un espectro, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y versículo 42 y 43, entonces le dieron parte, ¿cómo? Pues le dieron un pedazo de pescado que ellos estaban comiendo. ¿Y qué hizo? Se lo comió. Entonces Jesús era un cuerpo y era una persona que está siendo reconocida y que es capaz de comer un alimento. Comió pescado, comió miel. Eso es lo que nosotros queremos decir con la resurrección. Y eso es lo que creemos. Y además de la fe que tenemos, porque lo creemos por fe, ¿verdad? Bueno, hay gente que no lo cree por fe. A ver, entonces está la evidencia de los historiadores. Pero son libros muy viejos. Es historia. Pues la historia es vieja. Si Jesucristo entonces no hubiera resucitado de entre los muertos, entonces sería otro tipo de religioso, un farsante, un mentiroso, y entonces simplemente estaría promoviendo una causa religiosa. No es así. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14 y 17. Pablo dijo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, nuestra predicación, nuestra creencia. Bueno, hay quienes no lo creen, ahí está la evidencia. Y si Cristo no ha resucitado, versículo 17, si hoy día Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Pero no es así, porque somos pensantes, porque sabemos que sí existió. Ahora, lo que determina si esto es verdad o no, si esta evidencia es falsa o no, para determinar realmente si Jesucristo resucitó de entre los muertos, pues necesitamos responder algunas preguntas, solo 2 preguntas. La primera pregunta es: hermano cristiano, hermano protestante, ¿la evidencia verifica y muestra que Jesucristo realmente estuvo muerto? Ok, ya, sí creo que nació, sí creo que vivió, pero muchos dicen que no murió. Muchos dicen que es un mito, eso de que lo metieron y por eso dice la Escritura que le dieron dinero a la guardia para que dijeran que habían venido unos a sacarlos. Ahí está el engaño. Vamos a ver, ¿Cristo realmente murió? Porque ahí debieron haber metido un muerto. Entonces, para tener una verdadera resurrección, pues hermano, perdón, y lo digo con mucho respeto, porque se trata de mi Señor Jesucristo. Para tener una verdadera resurrección del Hijo de Dios, pues tienes que tener verdaderamente una persona muerta. Tú no cometes homicidio si no privas de la vida a otro, porque el tipo legal dice,
comete homicidio aquel que priva de la vida a otro. Pues no lo maté, pues no tienes una sentencia de homicidio. Y dice la señora, entonces, si me medio matan, lo siento, son lesiones que ponen en peligro la vida. Sí, pero no es homicidio. Entonces, ¿necesitaba estar muerta? Sí. Y cuando eres autoridad ministerial, como ministerio público, lo tienes que decir con un temple muy tranquilo, porque si lo dices como burlando, no te la acabas. Me dijo que me tenía que matar. Pues es la verdad, ¿no? Ok. Tenemos un muerto para que pueda resucitar. Entonces, el hecho de que Jesucristo fue crucificado es algo que ningún historiador objetivo y verdadero ha intentado negar. De hecho, hasta donde sabemos y donde hay investigaciones muy serias, nadie ha puesto en duda el hecho de que Jesucristo murió en una cruz. Ninguna religión ha puesto en duda eso. ¿Por qué hay otros que lo dudan? O que lo representan ahora con una cruz, como lo hacen en Iztapalapa. Andan los pobres que ya no pueden ni con la cruz y la andan cargando volteada. Es anatema, maldición. O ponen a Jesús, un señor que está pagando lo que sea que pague, y lo ponen con unas alas blancas. Espérame. Jesús iba molido a golpes, hermanos, como lo hemos estado viendo últimamente. Así que no basta con lo que yo diga, porque yo soy solo un heraldo, recuerden. Yo no tengo la palabra yo la expongo. Yo soy una lumbrera que le vengo a decir aquí lo que dice la Escritura y las pruebas que son evidencia de que Jesús verdaderamente murió. Primera prueba es que se predijo en el Antiguo Testamento que el Mesías iba a morir, que tenía que morir. Y si es el Mesías él, entonces debe morir, porque es lo que se predijo. De ningún otro más se predijo como él. Ningún otro más iba a tener las mismas características de ese bebé que iba a nacer, donde Isaías, donde Ezequiel dijeron que iba a nacer. Entonces, tenemos esa profecía escrita 1000 años antes, en el Salmo 22, versículo 16. Que el Mesías tendría sus manos y pies horandados. Horandaron mis manos y mis pies. ¿Qué es horandar? Horandar es perforar. Cuando tú te haces un arete, a la niña le pones su arete, le estás horandando su lóbulo de su orejita. ¿Para qué? Para clavarle un aretito, ¿verdad? Un piercing. Eso es horandar. Bueno, ahí está. Salmo 22, 1000 años antes de la crucifixión. Daniel 9:26 dice que el Mesías vendría a Jerusalén e iba a ser cortado y muerto. Zacarías capítulo 12, versículo 10, el Mesías al que la gente orandó, al Mesías que la gente perforó y mató, volverá y la gente lamentará lo que le hicieron. Lo tenemos en Isaías 53, que todo el capítulo 53 habla en pasado de todo lo que lo negaron y de todo lo que, del dolor que ahora, más bien, que en el futuro va a tener el pueblo de Israel por haber negado al Mesías. Entonces es clara la profecía, hermanos. Clara la profecía del Antiguo Testamento de que el Mesías iba a morir. Ok. Segunda prueba. El mismo Jesús en la Escritura. Y los historiadores dijeron, es que este hombre decía, me voy a morir, me van a entregar, tú mejor, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. No, Señor, yo voy a dar la vida, ¿sí o no? Todos, sí. Mira, patitas, ¿para qué las quiero? Todos corrieron. Y el mismo Pedro hasta con palabrota, no las voy a decir, yo no lo conozco. ¿Cómo no? Si hasta caminas como él. No, dice la Escritura, hablas como él.
Se nos tiene que ver la cristiandad. Te conduces como Él. Bueno, Jesús avisó que iba a morir. Dice en Juan 10:10, es un versículo que yo les comparto mucho, siempre, para que dejen ustedes de tener la imagen pastoral como alguien que viene a resolverle sus problemas el hombre. No. Juan 10:10 dice que Jesús es el buen pastor. 11. Que Él es el buen pastor y que Él va a dar. El 11, póngame el 11, por favor. Juan 10:11, el siguiente. ¿Quién es el buen pastor? John MacArthur, ahí dice. Paul Washer es el buen pastor. Ahí dice. ¿Quién? Jesús. ¿Quién te va a resolver tu problema? Jesús. Porque ese buen pastor su vida da por las ovejas. Y va a morir. Luego en Mateo 12:40 Jesús dijo que iba a pasar 3 días y 3 noches muerto, como la profecía ya lo estaba anunciando, como se dio el tipo de Cristo en Jonás, que estuvo adentro del vientre de un pez. ¿Cuánto? 1 semana. 15 días. 2 días. ¿Cuántos? 3 días. Jesús lo anunció. Marcos 8:31 dice, Jesús enseñó a sus discípulos que iba a ser matado y que iba a resucitar al 3er día. Entonces, con esta evidencia podemos concluir que Jesucristo siempre dijo la verdad sobre cada asunto que le estuvo hablando. Así que cuando Él predice que va a morir, hermano, pues estate seguro de que sí se iba a morir. Porque además, ¿quién es Jesús? ¿El hijo de quién? ¿Y ese Dios miente? Pues no. ¿Y ese Dios que mandó a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo, ese Dios se arrepiente de lo que dice? Pues no. La evidencia nos dice que iba a resucitar. Tercera prueba, que cuando examinamos los eventos previos, antes a la crucifixión de Cristo, podemos concluir que esos eventos, van a crucificar a Jesús, lo están llevando preso. Todo indicaba que, olvídate que sea Jesús, pero iban a agarrar a un hombre por revolucionario, por ir en contra del pueblo de Dios, por los judíos, por haber blasfemado. Lo presentan con el César. Al final a ese hombre, ¿qué le iba a pasar sí o sí? ¿Qué le iba a pasar? Muerte. Lo iban a matar. Bueno, ahora pon a Jesús. Lo iban a matar. La condena que los judíos querían y que podía haber sido condenado por Roma, no era que 20 azotes y órale, vayas a su casa y vayas a su tierra allá, por allá. No. Si el emperador romano lo hubiera encontrado culpable, ¿qué le iba a hacer? A matarlo. Pero el procónsul Pilato dijo, yo no hallo aquí, pero estos necios, crucifícalo y danos a Barrabás. ¿Saben qué? Tráigame la palangana, yo me lavo las manos. Y todavía el pueblo de los judíos, ¿qué dijo? Que su sangre caiga sobre nosotros. Murió. Y estuvo de pie durante 6 juicios. Tal vez eso usted no lo haya identificado. Se los voy a dar. A mí me voló la cabeza cuando lo estaba estudiando. Esto es impresionante. Jesús estuvo en 6 juicios. 6 personas lo juzgaron. 3 juicios religiosos y 3 juicios civiles. Primer juicio, que fue examinado por Anás, que era como un tipo de sumo sacerdote como por tradición ya, y era el suegro de Caifás. Lo juzga Anás, el suegro del sumo sacerdote Caifás. A un oficial que estaba ahí no le gustó cómo Jesús le estaba respondiendo a ese anciano ya, ¿verdad? A Anás. ¿Y qué hizo ese oficial?
empezó a bofetear y empezó a golpear a Jesús en la cara. Segundo juicio, que fue examinado ya ahora por Caifás, que era el líder religioso de los judíos que estaban ahí, y esos líderes religiosos que acompañaban a Caifás empezaron a escupir a Jesucristo y lo golpearon con los puños y se burlaron de él. Tercer juicio religioso es que fue examinado por el Sanedrín, que era formado por saduceos, fariseos y los sumos sacerdotes. Y le preguntaron a Jesús que si él era el Cristo. ¿Y qué contestó? Sí, yo soy. No, tú no puedes decir. O sea, cualquiera podía haber dicho eso. Hasta ahí vamos con que iba a morir, pero después resucitar, sí era el Hijo de Dios. Lo dijeron los guardias, sí era el Hijo de Dios. El cuarto juicio, que ya es el primer juicio civil, lo encontramos con que Pilato lo examina temprano en la mañana, muy de mañana. O sea, Jesús no durmió, se estuvo desangrando todo este tiempo y Pilato no encuentra nada digno de muerte. ¿Y qué hace Pilato? Se lo manda a Herodes, porque andaba por ahí en la zona. Porque Jesús era de la zona que Herodes en la que tenía autoridad. Se lo manda a Herodes y viene ahí el quinto juicio, ahora civil. Es examinado por Herodes Antipas. ¿Quién fue este Herodes? Pues nada más y nada menos que el que decapitó a Juan el Bautista. ¿Y qué dijo Herodes? Yo tampoco encuentro ningún delito en este hombre. También agarró y se lo mandó de regreso a Pilato. Y ahí viene entonces ya el sexto y último juicio de Jesucristo, donde es examinado por Pilato, y Pilato hizo azotar a Jesús. Y tenemos ahí en Juan 19:1 que después de que se lo entregó a los judíos para la crucifixión y lo sentencia a morir, así que entonces tomó Pilato a Jesús y otra vez, ¿qué? Lo azotó. O sea, era un azotar a Jesús brutal, narran los historiadores, como a ningún delincuente se le había azotado a este hombre. Y después en el versículo 16, ¿qué dice ahí? Versículo 16, por favor. Juan 19:16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese. Tomaron pues a Jesús. Después de que Jesús fue entregado a los soldados para llevar a cabo esta ejecución, los soldados le tejieron una corona de espinas. Se comenzaron a reír y a burlar de él y lo empezaban a bofetear. Lo empezaban a golpear con puño cerrado en la cara. Le escupían en la cara y lo golpearon. Tomaron una caña, se la pusieron como cetro, se la quitaron y con esa caña le clavaban más la corona de espinas en la cabeza. Hermanos, hay investigaciones médicas actuales en que la principal causa de muerte traumática es el traumatismo cráneoencefálico, el traumatismo contundente a la cabeza, de cuando alguien sufre un golpe en la cabeza. Y Jesucristo fue reiteradamente golpeado en la cabeza con puñetazos, con una vara, que clavaba esas espinas cada vez más y que no se queda. O sea, tú tócate la cabeza, hágale así nomás, y es un cuerito, la dermis. Ni 1 centímetro tienes de dermis. En 1 centímetro ya estás tocando el cráneo, hermano. Esas espinas ya estaban moliendo el cráneo de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, eso duele. Usted sabe que duele golpearse en la cabeza con un artefacto puntiagudo. Imagínate toda la cabeza llena con esa corona de espinas. Lo que sufrió el maestro, fue golpeado en la cabeza, fue llevado a esa muerte desangrándose. Y fíjese usted que las investigaciones también arrojan que nadie puede durar mucho después de tener un traumatismo cráneoencefálico
como el que Jesús sufrió. Isaías dijo, ¿recuerda usted cómo iba? Molido a golpes, que no había parecer en él para que nadie le deseara. ¿Recuerda usted que lo estudiamos eso en la serie de Isaías? Que la gente, hermanos, veían pasar a esa mole de sangre y se volteaba. No, vente, no lo veas porque vas a soñar con él, dirían hoy las mamás. No, vente porque eso es algo dantesco. Es un muerto caminante. Estaba deformado. Y le ponen sus alitas atrás al Jesús en la procesión de Iztapalapa. Era irreconocible nuestro Señor Jesucristo. No había un reconocimiento humano en ese ser caminante desangrando, con los trozos de piel de la espalda colgándole. ¿Te imaginas el dolor de cabeza? Luego usted con una migraña se está muriendo. El dolor que tenía Jesús por haber sido atormentado. Estuvo despierto toda la noche, pasando por estos 6 juicios legales. No había dormido, no había comido, no tenía nada que beber. Fue físicamente golpeado y brutalizado toda la noche, lo cual fue previo a ser clavado todavía en la cruz, donde iba a estar 9 horas. Y usted se queja de su dolor. ¡Vayamos a la cruz! Después de que alguien en esa época, hermanos, según los historiadores, fuera sentenciado a ser crucificado, sentenciado a ser crucificado igual a muerte. Lo vamos a crucificar, pero bueno, si aguanta lo bajas. No. Tenías sanguinarios, tenías soldados romanos que eran expertos en matar. O sea, ellos mataban tanta gente que decían, no, este no se ha muerto, rájatelas y córtale las piernas para que caiga. Y entonces, ¿qué pasaba? Estaban así, clavados, no aquí en las manos. Aquí no era, hermano. Imagínate tú, te clavan aquí el clavo, con el peso del hombre, se recorre. No, la crucifixión era aquí, en la muñeca, para que agarrara los tendones. De aquí no se sale, hermano. Y aquí colgaba. Y a la hora de estar colgado, se sofocaban. Entonces, ¿qué hacían? Entonces ya, mucho tiempo, vámonos. Nos tenemos que ir. Rómpele las piernas. ¡Pum! Para que no se pudiera levantar. Muerte por sofocación. Entonces los romanos, expertos en matar, vieron que Jesús ya estaba muerto. Físicamente. Un médico forense. Ves los signos, está muerto. Nada de que va, es película, eso que ven luego de que, lo enterraron vivo. No, eso no sucede casi. Y menos hoy con la ciencia, se comprueban 200 veces por ciento de que está muerto. Se hace, cuando se muere una persona, se le hace un electrocardiograma, hermanos, para saber si el corazón está funcionando. Porque una persona puede estar viva con muerte cerebral. ¿Y cómo se considera que está viva? Cuando el tuk-tuk, tuk-tuk, tuk-tuk. Si hay latido, está vivo, no lo pueden desconectar. Sería homicidio. Bueno, estos romanos sabían cuándo la gente estaba muerta. Cuando es sentenciado Jesucristo, pues como todos los sentenciados a la cruz, todos. Y eso lo dicen los historiadores. A ver, sentenciado a cruz, el hermano, el amigo. A ver, llévate tu cruz, compañero. No, aquí no te van a cargar tu cruz, llévatela. Era lo que se tenía que hacer. Y esa cruz pesaba, más o menos, ni crean que eran así 200, 300, un poquito más de 50 kilos pesaba esa cruz. Porque no era una cruz talladita, así bien lijadita, con su marco, su travesaño, para que lo crucificaran y se viera bonito, como lo traes tú en tu cruz de platino y de oro. No, hermano, eran 2 palos. Claro que cruzados, tal vez arriba, abajo, no sé. Y eran palos que tenían la corteza del árbol atrás. No se la lijaron ni se la tallaron para que no le lastime atrás. No, hermano. Se trataba de que el hombre sufriera. Bueno, la cruz pesaba más o menos entre 50 y 60 kilos. Y la distancia que tenía que caminar y que tuvo que caminar Jesús
del pretorio, de donde estaba Poncio Pilato, hacia el lugar de la ejecución era de aproximadamente 1 kilómetro 200 metros. Cristo estaba tan físicamente débil y exhausto que no pudo hacerlo. Se derrumbó mientras él estaba cargando su propia cruz. Y de ahí le llamaron a otro para que viniera y se la cargara. Eso dice la Escritura, sí, pero también lo dice la historia. También lo dicen estos historiadores. Eso es evidencia, hermanos. Cuarta prueba, que la crucifixión fue real. Que Jesucristo estuvo colgado desde las 9 de la mañana, que es la tercera hora del día, hasta poco antes del atardecer, cuando su cuerpo fue bajado. Que la oscuridad llegó a ser tal durante 3 horas y después otra vez 3 horas estuvo durante la oscuridad y al final entregó el Espíritu. Jesús estuvo aproximadamente, más bien no aproximadamente, Jesús estuvo 9 horas colgado en esa cruz y murió. La pérdida de sangre en 9 horas fue demasiada, pero era ya la poca sangre que le quedaba al maestro, porque ya venía casi desangrado, y la poca sangre que le salió fue la que le salió de las manos y de los pies. Su espalda estaba completamente cortada, tasajeada. Las espinas de su frente estaban causando una gran pérdida de sangre. Y ahora colgado durante tantas horas que ya no podía respirar. Y en última instancia, la persona moría. No podía sobrevivir. No sobrevivió. Y los romanos vieron que estaba muerto. Y ahí se cumplió la otra profecía, que ni una coyuntura, ni un hueso iba a ser roto en el Mesías, en ese Cordero. Quinta prueba, la perforación del costado de Jesús con una lanza. ¿Qué produjo? Sangre y agua. Esa es una prueba que él estaba ya muerto. Salió agua de su costado, ya estaba muerto, ya no había vida en ese hombre. Antes de que la lanza, la punta de hierro de la lanza del romano entrara en el costado, él ya estaba muerto. Tan es así que salió agua y sangre, ya estaba revuelto, ya no había nada que hacer por ese hombre. Prueba número 6, que Jesús mismo indicó. Jesús dijo. Pocas veces tú ves a una persona morir. Y si estás en un hospital, ves. Hay que llamar rápidamente a la enfermera y mira, llegan corriendo. Antes te preguntaron, en caso de que ya no nos marque signo vital, ¿quiere que lo reanimemos? Ya no. Okay. Eso no es eutanasia, no se confundan. No, eso es dejar la libre voluntad de Dios para que una persona muera. Eso no es matar a alguien, eso es ya que se haga la voluntad de Dios. Ok. Entran y le hacen un electrocardiograma y el doctor le hace todas las pruebas que necesitan ver para dar y testificar y tener evidencias de que esa persona murió. Vámonos, se acabó. Jesús, no nada más, porque por supuesto que no tenía un aparato, ¿verdad? Pero él dijo, cuando estaba muriendo, en Lucas 23:46, lo vimos en las últimas palabras, en las 7 palabras de la cruz. Padre, ¿qué dijo? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de eso, y habiendo dicho esto, se acabó. Anunció su muerte. Ahí está la evidencia de que había muerto. Inclinó la cabeza, entregó su espíritu, dice Juan 19:30. Entregó el espíritu, murió. Séptima prueba, que los soldados romanos estaban acostumbrados a ver morir a la gente. Ellos sabían cuando estaba muerto. Cuando veían que una persona estaba muerta, ya no le rompían las piernas. Ya vámonos, ya lo que querían era irse. ¿Te acuerdas que echaron suertes sobre sus ropas? Por eso está condenado para un hijo de Dios, para un cristiano, jugar los juegos de azar, las apuestas. No nada más porque un cristiano no puede jugar la lotería o no puede apostar, tiene una razón bíblica. Porque Satanás hizo que estos jugaran a los dados
las ropas de Jesucristo. Por eso usted y yo no debemos apostar, porque estaríamos haciendo una ilustración del tipo de pecado que cometieron esos soldados al jugarse en apuestas a los dados las ropas de Jesucristo. Ya no le rompieron las piernas, porque lo vieron a Jesús está muerto, y con eso también pues se dio el cumplimiento. ¿Qué iban a saber ellos? Ahí es donde uno cae de rodillas al Evangelio. Salmos 34, 20, si lo tenemos por ahí, Salmos 34, 20, se está cumpliendo esta profecía que dice que que el Señor, que iba a guardar todos sus huesos y ni uno de ellos es quebrantado. Salmos 34, 20. Ahí lo tienes. 1000 años antes. Y se pusieron de acuerdo los romanos. La gente está dura de corazón, que no quieren creerlo. Octava prueba, que Jesús fue envuelto. ¿Se acuerda que lo envolvieron en mantos? ¿Verdad? Por ahí hay una fábula, por ahí que tienes el manto de Cristo, ¿cómo le llaman? La silueta de Cristo está allá en Europa. El sudario, ¿te acuerdas? El sudario, eso es falso. Eran 50 kilos de tela en que envolvieron a Jesús, y ahí le pusieron la mirra. Le pusieron más de 60 kilos de mirra. Sí, ese regalo que le trajeron los magos de Oriente cuando el niño Jesús nació. Y el incienso, tenían que prender incienso alrededor de las tumbas para que no oliera feo. Ahí están los regalos del niño Dios. Se estaba anunciando ya la muerte y el sacrificio de esa criatura, porque era el Hijo de Dios. Se envolvió en 50 kilos de tela, en esas especias, en esa mirra, y fue enterrado en una tumba que fue sellada por el mismo dueño de la tumba, por José, que venía de un lugar llamado Arimatea. Entonces, no hay ninguna duda de que Jesucristo estaba muerto, estaba real y verdaderamente muerto. Y la segunda pregunta que les planteo, la primera es si verdaderamente estaba muerto, y la segunda es, ya voy a terminar, hermanos, ténganme paciencia por favor, es, ¿las pruebas que tenemos son verificables y muestran que Jesucristo sí resucitó de los muertos? Claro que sí, es un contundente sí, hermanos, porque la resurrección de Cristo está respaldada históricamente por los hechos y las evidencias. Primera evidencia, que la tumba en la que Jesús había sido colocada, después del tercer día, llegaron y estaba vacía. El muerto que había estado ahí, ya no estaba. ¡Se lo robaron! Ok, está bien, vamos a ver. Ok. Segunda evidencia, había muchos testigos presenciales que estaban ahí. Para empezar, los que estaban afuera de la tumba. Y luego a los que se les apareció. Y que fueron muchísimas personas que vieron a Jesucristo vivo después de que ya confirmamos de que estuvo muerto. Sí resucitó, porque lo vieron después de estar muerto. Tercera evidencia, que después de la resurrección de Jesucristo, en el primer día de la semana, ¿cuál? Domingo otra vez, domingo de resurrección, hoy como domingo, es que entonces se convierte el domingo en un día muy especial para los judíos del primer siglo, de después de la crucifixión y de la resurrección. Jesucristo no resucitó el tercer día de la semana, resucitó el primer día, y ese primer día corresponde al calendario de un domingo. Por eso ahora nosotros nos congregamos los domingos y no el sábado, porque estamos hablando de que después de la resurrección de Cristo, el pueblo de Dios ahora se reunía, no es de ahora, desde el primer siglo, de cuando murió Jesucristo, cuando estaban en Pentecostés, ya se reunían. Ya no el sábado que era el último día, no, se reunían el primer día, el domingo, porque entonces con esto
ese era el día que resucitó, y se dieron cuenta de que el día de adoración de la ley del Antiguo Testamento había terminado. Ya no tenemos por qué adorar a Dios el Shabbat, el sábado, porque ahora estamos en ese nuevo pacto, porque ahora la adoración es en la gracia del Nuevo Testamento que ahora nosotros tenemos, pero que se empezó a fundar desde ese tiempo. Por eso nos reunimos los domingos, hermanos. Por eso es incorrecta la apreciación de aquellos que bueno, pues es que sí fue, pero estamos en el nuevo pacto, en la gracia. Evidencia número 4. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo se convirtió en el tema principal de la predicación apostólica. ¿Qué quiero decir con eso? Que todos los apóstoles sobrevivientes y que todos los discípulos hablaban de la resurrección. Pues todos hubieran estado locos. Es como si a nosotros nos dicen, bola de locos que andan diciendo que tembló en el 85. Por supuesto que sucedió. Así que concluimos, santos y santas, que este domingo de evidencias, por eso se llama así el sermón de hoy, este domingo de resurrección, está sustentado con hechos objetivos, verídicos, evidenciales que muestran, número 1, con esto termino, hermanos, gracias por su paciencia. Número 1, que Jesús verdaderamente fue una persona real. Número 2, que Jesucristo realmente murió en una cruz. Número 3, que Jesucristo realmente fue sepultado en un sepulcro. Número 4, que Jesucristo realmente resucitó de los muertos. Y Jesucristo, hermanos, es la única persona digna de tu fe. Tú no puedes tener fe en otra cosa más que en Jesucristo. Tú no le tienes fe a ese nuevo trabajo, tú no le tienes fe a esa nueva oportunidad, tú no le tienes fe a la 4T. No. Tú puedes confiar en que por medio de ese trabajo, tú puedes confiar que por medio de ese nuevo gobierno, tú puedes confiar, ¿verdad? Pero tu fe solo es en Jesús. Porque Él es la única persona. ¿Por qué? Porque la 4T no te da salvación. Tus hijos no te dan salvación. Es que doy la vida por mis hijos. Dala. Pero eso no te asegura el cielo. Dice por ahí la hermanita o la sobrina de la hermanita, si yo soy buena, si yo no hago cosas malas, hace falta decirle a esa niña, a esa jovencita, que los buenos no se van al cielo, No es aquí como el chavo o el chapulín. Síganme los buenos, síganme. Pero no se van al cielo. Se van al cielo aquellos que creen en Jesús como el Hijo de Dios, que es el Cordero que quita el pecado del mundo, que es aquel que puede salvarte de tus pecados, de la inmundicia que hay en tu corazón. Es la única persona que puede darte vida eterna y en abundancia. Y Jesús, hermanos, hermanas, no es un medio de salvación. ¿Escuchó bien? No es un medio de salvación. Es la única manera de salvación. No hay otra. El Dios de la Biblia. Estos son los hechos bíblicos, hermanos, del domingo de resurrección, que es, ahora póngale ahí, como en la semana, el domingo de Ramos, causó mucho ruido. ¡Ay! La semana infernal. No fue una semana gobernada por Satanás. Fue una pregunta, yo no afirmé que fuera una semana infernal. Yo pregunté, ¿una semana infernal? Pues sí lo fue. Pero al final, Romanos 8:28, ¿qué nos dice? Póngamelo, ¿no, profesor? Esa es la salvedad, esa es nuestra fe, es nuestra garantía, hermanos. Que en Cristo estamos fortalecidos. Que debemos nosotros entender que estos hechos bíblicos del domingo de resurrección son los hechos de un domingo, llámale a tu domingo de resurrección, domingo de evidencia. Sí saben que la Iglesia Católica ya le quitó el nombre de domingo, de sábado de gloria al sábado de gloria. Ya no es sábado de gloria, ya se llama sábado santo. Ya hubo mucho, renegaron por ahí, ¿por qué de gloria si la gloria no fue hasta la resurrección? Está bien.
Ya no es sábado de gloria, ahora es sábado santo. Y en la cuaresma ya pueden comer carne, ya pueden comer lo que sea. Pues no, que Dios no cambia. ¿Ya ves por qué soy protestante? ¿Y usted? ¿No es protestante? ¿Es protestante? No le dé miedo. Sienten como que, ay, ¿eso será malo? Y sabemos que a usted y a mí, que amamos a Dios, miren, me quisiera echar un brinco para alcanzar esta. Quiero gritarlo. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo recuerdo hace casi 7 años, un poco más, 7 años y medio, en que me enteré que mi hija Marta Olimpia estaba embarazada. Yo clamé, como cuando dijimos que Jesús clamó al Padre, Elí, Elí, lama sabactani. Yo clamé, y les puse un ejemplo, ¿se acuerdan? De que murieron los muchachos, ¿verdad? Okay. Yo clamé, yo lloré, yo berrié, y decía, ¿por qué? Si tiene todo un futuro por delante. Ahora veo el por qué aquí entre nosotros. Ese por qué se llama Bobby hoy. Ese por qué es un niño que ahora juega a predicar en un púlpito. Ese por qué ahora es un niño que ora a la hora de dormir. Y es un niño que está entendiendo los conceptos de Jesús. Y ese por qué que yo no sabía y que clamé era un todo. Entonces, el embarazo prematuro, en destiempo de mi hija, era para que ayudara a bien. ¿Mi bien? No, de Dios. Porque yo no sé si en esa criatura de casi 7 años se está forjando un nuevo pastor, un nuevo líder, creyendo que el Espíritu Santo le va a fortalecer. Hermanos, y con esto termino, es creer que Dios es su soberano, es creer que todo le ayuda a bien a usted. Amigo, hermano, le hablo a través de este mensaje en YouTube. Me alargué un poquito otra vez, pero es excepcional. Si usted todavía no reconoce a Jesús como su Salvador, tiene la oportunidad. Si aquí hay alguien que todavía no ha rendido completamente su vida a Cristo, tiene usted oportunidad de ser salvo, de creer, de depositar su confianza en el Hijo de Dios, que su fe solo sea en Él, que deje de tener fe en las cosas, en las personas, en los gobiernos, en las circunstancias de su vida, sino que solamente en Jesucristo, el Salvador. Con esto vamos a terminar la Semana Santa, la Semana Mayor. Las más importantes de las celebraciones que tiene la Iglesia cristiana universal, creyendo que el Espíritu Santo, que le levantó de los muertos a Jesús, de haber muerto en esa muerte tan trágica y tan dolorosa, es el mismo poder que a ti te levanta, es el mismo poder que a ti te fortalece, es el mismo poder que a ti te dice, anda, esfuérzate y sé valiente. Es ese mismo poder que a ti te va a hacer una criatura nueva, que te va a fortalecer, que te va a renovar. Y en este momento, usted podría declarar a Jesús como su Salvador, como ese cordero expiatorio que lo levante de ese malestar, de esa tribulación, de esa enfermedad. Tal vez no se la quite, ¿sabe? Tal vez no te cure, pero te va a dar paz cuando vayas a la quimio, cuando vayas a la hemodiálisis. Te va a dar paz cuando recuerdes a ese ser querido que se nos fue antes. Te va a dar paz cuando tu hijo, tu hija, según el hombre, cree que cometió un error y trajo vida a una criatura que no era deseada. No,
Tal vez no era deseada para ti en ese momento, porque tus expectativas eran humanas. Pero Dios sí estaba esperando a esa criatura. Así que declare, amigo, declare a Jesús, amiga, hermanos, si ya se te olvidó, refrenda tu compromiso con el Señor. No tienes que volver a levantar la mano, no tienes que venir al altar, no tienes que hacer nada, más que en tu corazón cerrar tus ojos y decirle: Señor, tú eres, tú has sido, y quiero que sigas siendo mi Salvador personal. Y espiritualmente, hermano, hermana, amigos, vengan a la cruz del Calvario, vengan a esa cruz sangrante que quita el pecado. Humíllese, arrepiéntase de su pecado, porque hoy Jesús, como al ladrón, le promete estar a su lado, y crea en Él. E Iglesia Santa, sigamos creyendo en Él, porque solamente de esa manera seremos salvos. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu inmerecido regalo que es el Evangelio, las buenas nuevas. Gracias, Señor, por habernos confrontado. Gracias por habernos dado toda esta información que nos será útil para poder llevar el mensaje de la cruz, porque ahora entendemos y podemos comparar con ejemplos las evidencias que tenemos de la muerte, de la crucifixión y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que este mensaje no sea un mensaje nada más informativo, sino que sea un mensaje que perdure hasta que tú nos llames a tu presencia para que podamos compartirlo como frescas noticias, como nuevas noticias para aquellos que están en sufrimiento. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.